Aquí está su texto formateado con puntuación y saltos de párrafo adecuados. Los médicos tienen Reddit. ¿Cuál es la enfermedad más rara que ha encontrado en su carrera? Historia 1. Un paciente ingresado por algo no relacionado comienza a deteriorarse sin motivo discernible. Tiene un dolor abdominal leve generalizado, pero aparte de eso, no tiene síntomas específicos. Sin embargo, sigue empeorando hasta el punto de que apenas se encuentra hemodinámicamente estable. En la tomografía computarizada con contraste abdominal, hay líquido por todas partes, órganos empujados contra la pared abdominal, solo un enorme charco gris desde la parte superior de la pelvis hasta el diafragma. Luego, en algún momento, hay un garabato blanco prácticamente justo en el medio de todo, lo que significa sangrado activo. Tenía la forma del estallido de fuegos artificiales más pequeño del mundo y no se parecía en nada a ningún barco importante. Todos quedaron estupefactos durante un minuto caluroso. Resultó ser una rotura espontánea y atraumática de la arteria cística. Ningún cirujano del edificio había visto nunca uno. El tipo se sometió a una embolización y salió completamente ileso. Solo puedo imaginar lo afortunado que debes sentirte después de que te diagnostiquen algo increíblemente raro y aún así salir adelante sin problemas. Un gran reconocimiento para los médicos aquí y para el afortunado. Historia 2. Fibrodisplasia osificante progresiva, FOP, una enfermedad que calcifica el tejido blando y lo convierte en hueso. Cuando yo era estudiante de medicina, el cadáver de nuestro grupo tenía esta enfermedad. Durante las disecciones, a veces nos pinchaban trozos de hueso puntiagudos en áreas aleatorias de su cuerpo. También tenía una columna que parecía el caparazón de una pequeña tortuga. He oído hablar de esto antes, realmente nunca pensé en ello, pero es una enfermedad aterradora. No, gracias. También aterrador de pronunciar, espero haberlo hecho bien. Historia 3. Diagnosticé a un paciente con cáncer de glándula parótida. Tiene una incidencia inferior al 1%. Fue más o menos así, vino a verme porque tenía dolor en la mandíbula derecha. Lo evalué y realmente no había nada fuera de lo común. Pensé que tenía algo de ATM porque había estado lidiando con algo de estrés y tenía dolor en la articulación de la ATM. Una semana después, regresó con parálisis de Bell, que es una parálisis temporal de un lado de la cara. Esto puede deberse a una inflamación o una infección viral, así que hice las preguntas adecuadas. Tuvo algunos síntomas de las vías respiratorias superiores la semana anterior, pero algo andaba mal. Entonces, palpé su mandíbula nuevamente y me moví más medialmente hacia su mejilla, y dijo que le dolía la mitad de la mejilla. Allí estaba su glándula parótida. Había algo allí, no una masa perceptible, pero algo estaba mal. Fue entonces cuando pedí una tomografía computarizada y se confirmó. Lo llevé a un especialista en cabeza y cuello, además de llevarlo a un especialista en cáncer. Actualmente tiene 2 años de baja y, aunque le falta parte de la cara debido a la cirugía, le está yendo sorprendentemente bien y su estado de ánimo es excelente. Historia 4. Una vez tuvimos una paciente, una niña que estaba tan enferma que rompió nuestro proceso de análisis de datos. Cuando el código ingirió una muestra de secuenciación del genoma, intentó detectar el sexo cromosómico del paciente usando 2 métricas. La muestra se consideró femenina si, 1, carecía de un cromosoma y, 2, era heterocigótica en el cromosoma X, lo que implicaba que había 2 copias del mismo. En caso contrario, la muestra se consideró masculina. Esta muestra se registró como femenina en la métrica 1, sin cromosoma Y, pero masculina en la métrica 2, muy poca heterocigosidad en el cromosoma X, lo que no se anticipó y provocó que nuestra tubería colapsara. Tras la investigación, resultó que los padres de la pobre niña eran hermano y hermana. Como resultado, tenía muy poca variación genética en todo su genoma, no solo en el cromosoma X, y en consecuencia estaba muy enferma con una plétora de enfermedades típicas de nacimientos consanguíneos. Este OP usó algunas palabras elegantes que dañaron mi cerebro, heterocigosidad y consanguíneo. Solo creo que lo digo bien. Creo que tienen sentido en mi cabeza porque conozco sus raíces, pero aún así, nunca hubiera pensado que me toparía con ellos. Aparte de eso, sin embargo, los padres son hermanos, ¡ay! Eso no es bueno para la vieja sopa de genes que llevas dentro. Espero que esté bien ahora. Ella no eligió esa vida. Historia 5. Trastorno persistente de la excitación genital. Tener múltiples clímax al día en cualquier momento sin ningún estímulo se vuelve bastante molesto e incómodo, limita las actividades diarias y se interrumpe el sueño. Con el tiempo, los pacientes pueden volverse muy desesperados.
Es notable la disonancia entre el nombre y el chiste obvio y el tremendo sufrimiento que soportan estos pacientes. Historia 6. Genetista aquí. Trabajo en un hospital bastante grande y recibimos casos difíciles de resolver de todo el mundo. Algunos de los casos son tan únicos que literalmente aún no existe un nombre para el trastorno genético, por lo que serían los más raros. Pero por el bien de este hilo, discutiré algo que no es lo más raro pero sí bastante raro y uno de los más interesantes, el síndrome de Prader-Willi-Angelman. Estos son dos trastornos extremadamente diferentes que son causados exactamente por la misma mutación genética. La única diferencia es si la mutación ocurrió en el cromosoma paterno o en el cromosoma materno. Si ocurrió en el cromosoma materno, se presenta el síndrome de Angelman, que generalmente resulta en que el niño esté demasiado feliz, riendo todo el tiempo, con ojos y color de cabello claros, pero también con discapacidades intelectuales y físicas graves. Si la mutación se produjo en el cromosoma paterno, se produce el síndrome de Prader-Willi, que provoca que el niño tenga hambre excesiva y pueda, literalmente, comerse hasta morir, pero solo con una discapacidad cognitiva leve. Es posible que estos niños pasen mucho tiempo sin ser diagnosticados y se vuelvan bastante obesos. Trastorno extra si todavía estás aquí, síndrome de Williams. Con este, el individuo afectado tiene una personalidad de cóctel extremadamente carismática, extrovertida y divertida. Tienen deterioro cognitivo en la mayoría de los aspectos, excepto en el habla, y tienen rasgos faciales únicos que se describen como los de un elfo. Historia 7. Quizás no sea lo más raro, pero vi a un paciente de 4 a 5 años con síndrome de Leigh-Nian en mi rotación de pediatría en la escuela de medicina. Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X que, según me dice una búsqueda rápida en Google, afecta aproximadamente a una de cada 400.000 personas. Se debe a una mutación en una enzima implicada en el reciclaje del ADN. Lo que todos los estudiantes de medicina recuerdan es que, por el motivo que sea, estos pacientes tienen tendencia a automutilarse. Mi paciente específico tuvo que someterse a un procedimiento para que le extrajeran todos los dientes porque se mordía terriblemente los brazos a menos que estuviera físicamente restringido. Creo que tenía un hermano mayor que pasó por la misma experiencia. Muy triste, pero definitivamente uno de los casos más memorables de la Facultad de Medicina. Siempre es impactante cuando escucho cosas como esta. Es como uno entre 400.000, porque si lo piensas bien, sigue siendo mucha gente. Eso es mucho más de lo que jamás esperaría que tuvieran enfermedades raras. Pero hay mucha gente en esta tierra, así que supongo que tiene sentido. Pero uno entre 400.000, eso es bastante común para algo raro. Historia 8. Tuve un paciente que presentaba piel de color púrpura plateado. Parecía un pitufo y Silver Surfer tenía un bebé. Sin embargo, estaba en urgencias por un dolor abdominal y se ofendió mucho cuando le pregunté sobre la pigmentación de su piel. Mi primera impresión desde el otro lado de la habitación fue que estaba severamente hipóxico y me sorprendió que estuviera caminando y hablando. Hizo comentarios que hacían parecer que era un gran teórico de la conspiración, por lo que sospeché de la toxicidad de la plata coloidal. Cuando le pregunté al respecto, gritó enojado, ya no tomo suplementos de plata. Después de indagar un poco, dijo que los llevó a autotratarse para una enfermedad priónica, que él mismo diagnosticó a partir de la prueba del jugo de uva en la que se escupe jugo de uva en una placa de Petri y del crece un hongo. En este punto, pienso, sí, este paciente está loco. Estoy bastante seguro de que escuchó demasiado a Alex Jones y, como resultado, se tiñó la piel permanentemente de azul, una condición llamada argiria. Es sorprendente lo que la gente está dispuesta a introducir en su cuerpo si cree que es bueno para ellos. Supongo que eso también se puede decir de las cosas que en realidad son buenas para nosotros, por lo que a veces es difícil hacer esa distinción. Sin embargo, ver ese tono de piel sería muy preocupante. Definitivamente vería eso y diría, no sé qué es. No soy médico, pero esa persona no se encuentra bien. Historia 9. Médico brasileño aquí. Vivo en una zona realmente pobre de un país que ya es pobre. Cuando estaba en mi pasantía de pediatría, había un bebé con hepatomegalia, hígado grande. En mi región lo primero en lo que hay que pensar en estos casos es en una enfermedad llamada Kala-Azar, también conocida como fiebre negra o la leishmaniasis visceral. Es una enfermedad endémica en la que hay un parásito transmitido por un mosquito que puede infectar a personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como personas con VIH y niños. Este parásito infecta la médula ósea y estimula signos clínicos de leucemia aguda como fiebre crónica, hematomas espontáneos y sangrado.
El paciente desarrolla anemia, leucopenia, niveles bajos de glóbulos blancos, y trombocitopenia, niveles bajos de plaquetas. Para compensar, algunos órganos como el hígado y el bazo asumen la función de la médula ósea para crear nuevas células sanguíneas y así crecer. Esta enfermedad es muy común en mi región, pero muy rara en otras partes, especialmente en países no tropicales como Estados Unidos. De todos modos, como decía, esta niña, de aproximadamente 1 año, fue ingresada para investigar un agrandamiento del hígado. Pero el problema era que seguía teniendo esos episodios de hipoactividad y somnolencia y, a veces, incluso desmayos, que luego mejoraban después de ser amamantada. Luego revisamos y vimos que estaba teniendo muchos episodios de hipoglucemia. Su laboratorio era normal y no tenía otros signos clínicos que recordaran el Kala-Azar además del agrandamiento del hígado. La paciente tenía la enfermedad de Hers, un trastorno genético que hace que uno produzca menos glucógeno debido a un defecto enzimático. Nunca había oído hablar de ello antes de conocer a este paciente y no creo que vuelva a conocer a otro. Curiosamente, al mismo tiempo, tuve un paciente que ingresó con leucemia, anemia y plaquetas bajas que también fue hospitalizado para descartar Kala-Azar, pero en realidad tenía anemia de Fanconi, otra enfermedad genética realmente rara. En este, la médula ósea deja lentamente de producir células sanguíneas. Además de esto, el paciente también tiene malformaciones renales y óseas faciales y subdesarrollo físico general. Felicitaciones a los médicos, dados sus recursos limitados, por resolver esto. No me malinterpreten, felicitaciones a la mayoría de los médicos, pero esto es realmente impresionante. Apuesto a que, como médico, es realmente emocionante cuando suceden estas cosas, casi como un rompecabezas que resolver, excepto que el rompecabezas también juega con la vida de alguien. Entonces, pensándolo bien, tal vez no. Historia 10. Aquí somos neurólogos y vemos muchas cosas raras: encefalitis autoinmune, cerebro en llamas, enfermedades neuromusculares familiares de aparición tardía, presentaciones raras de cáncer o trastornos paraneoplásicos. Pero uno raro me llama la atención. Tuvimos un paciente que llegó con confusión y afasia, problemas para hablar y comprender. Hicimos un análisis más exhaustivo y vimos pequeños derrames cerebrales por todas partes, pero en distribuciones peculiares y que no explicaban sus hallazgos. Además, vimos microsangrados en todas las partes superficiales de su cerebro. Resulta que tiene lo que se llama inflamación relacionada con la angiopatía amiloide cerebral. Es un subtipo inflamatorio extremadamente raro de trastorno de accidente cerebrovascular del que todavía no estamos totalmente seguros de qué es. Tiene un depósito de amiloide similar al que se ve en el Alzheimer depositado alrededor de los vasos, lo que los debilita y los hace propensos a sufrir accidentes cerebrovasculares y hemorragias. Provoca demencia rápidamente progresiva. Presenté el caso a nuestro departamento, un gran centro académico, y la mayoría nunca lo había oído ni visto en su carrera. Un par de médicos especialistas en accidentes cerebrovasculares eran los únicos que lo sabían y nunca lo habían visto en persona. Caso realmente interesante. Historia 11. La rareza varía según la disciplina. Estoy en cirugía general, así que veo cosas como la enfermedad de Fournier y la fascitis necrotizante con bastante regularidad, pero nunca he tratado una infección de oído en toda mi carrera. Mira, voy a ser real. Hay muchas palabras aquí que no sé cómo decir. Vas a tener que venir conmigo aquí. Voy a hacer lo mejor que pueda. Dicho esto, la presentación más extraña para mí hasta ahora fue la de un caballero al que se le había realizado una fundoplicatura de Nissen completa con una reparación de hernia de hiato. Luego tuvo una recurrencia y lo requirieron, lo que requirió un procedimiento para alargar parte de su estómago, gastroplastia de Cales. Después de ese procedimiento, le quedará una línea de grapas en el estómago. Su hernia de hiato volvió a reaparecer, haciendo que su estómago regresara al pecho y formó una conexión entre su estómago y el saco que rodea su corazón. Llegó al departamento de emergencias muriendo porque el gas y el contenido del estómago podían entrar a su pericardio pero no salir, y su corazón no podía expandirse adecuadamente para bombear. Felicitaciones al médico de urgencias que lo descubrió y le salvó la vida antes de enviármelo. Muy bien, pericardio. Lo busqué. Es como un saco alrededor de tu corazón. Básicamente, los gases y el contenido del estómago llegan allí. Sí, suena bastante mal. Definitivamente no es una situación médica en la que me gustaría encontrarme nunca. Una vez más, un gran reconocimiento para estos médicos que hacen un trabajo increíble aquí. Historia 12. Tuve un caballero que llegó a la sala de emergencias con fatiga extrema y le encontraron muy poca sangre en el cuerpo.
Le pregunté cuáles eran sus condiciones médicas y me dijo que tenía policitemia vera, que es una condición en la que el cuerpo produce demasiada sangre. Sin embargo, eso es lo contrario de lo que vi. Me dijo que le habían diagnosticado años atrás pero que nunca había necesitado tratamiento. Al principio, pensé que estaba equivocado acerca de su diagnóstico, y luego me preocupó que su médula ósea se hubiera acelerado y eventualmente se hubiera quemado. Con el tiempo, descubrimos que tenía policitemia vera, pero que había estado sangrando lentamente debido a una hemorragia gastrointestinal oscura, un pequeño vaso sanguíneo en el intestino delgado que entraba y salía y sangraba pequeñas cantidades en las heces. En esencia, su cuerpo se autotrataba al tener demasiada sangre realizando su propia sangría durante años. Una semana sangró demasiado, se descontroló y terminó en el hospital, que fue donde lo conocí. Caso loco. Otro ejemplo donde el cuerpo logra encontrar su propia manera de arreglar las cosas. Es realmente sorprendente para mí, como el hecho de que tu cuerpo pueda decir, sí, tenemos demasiada sangre, eliminemos un poco de vez en cuando, y simplemente funciona. Eso es increíble. Historia 13. Un montón de nuevas enfermedades priónicas de Creutzfeldt-Jakob, como las vacas locas. El paciente había visto a 4 neurólogos y 3 psiquiatras y le dijeron que era psicosomático. Incluso el residente de neurología de mi institución pensó eso al principio, pero insistí en la admisión y su médico le hizo una resonancia magnética del cerebro con resultados clásicos. La familia quedó devastada pero muy aliviada de tener un diagnóstico. El paciente falleció poco tiempo después en su casa en un centro de cuidados paliativos. Enfermedad granulomatosa crónica. El paciente tuvo una larga hospitalización con heridas crónicas en la piel, infección de la médula ósea por histoplasmosis. Criptococoma pulmonar en un paciente inmunocompetente. Se pensó que era una enfermedad maligna y se resecó para descubrir que no lo era. Verdaderas parasitosis delirantes. Esta fue la cosa más aterradora que he visto en medicina. El paciente era un exitoso empresario con una familia y poco a poco la enfermedad hizo que su vida se desmoronara. Al menos en el momento en que los vi, no querían tratamiento, por lo que la ilusión era fuerte. Este mitópico pero verdadero en un paciente con trasplante de corazón con lado ocluida por COVID. Probablemente esto sea excepcionalmente raro. Enfermedad de Still de inicio en la edad adulta en un paciente con fiebre y disfunción renal y probablemente muchos más que no recuerdo en este momento. La medicina es salvaje. Miren doctores, son geniales a la hora de contar historias y responder preguntas como esta. Tienes que simplificarnos un poco más las cosas. Esta publicación por sí sola probablemente será el resultado de 100.000 búsquedas en Google, y si las revisó todas y sabe cuáles son, felicidades. Voy a darte tu licencia de médico ahora. Ni siquiera sé qué es. ¿Es una licencia? Tal vez. Historia 14. Doctor en enfermedades infecciosas pediátricas en Centroamérica. En ese momento, un niño de 18 meses llegó al hospital con fiebre de 40 grados, 104 grados Fahrenheit, 2 o 3 veces al día, también tenía un tono de piel gris y un bazo e hígado enormes. Este era el tipo de niño que se podía ver desde la puerta, estaba tratando de morir, sudorosa, letárgica. Los análisis mostraron que tenía pancitopenia grave, lo que significa que sus glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas estaban mucho más bajos de lo que deberían. Marcadores inflamatorios altos. El cultivo de sangre nunca produjo nada. La médula ósea se hizo porque había preocupación por el cáncer. Sin embargo, no mostró ninguna célula cancerosa y, de hecho, mostró que todas las líneas celulares se estaban dividiendo adecuadamente. Hablando con la familia para conocer la historia, dijeron que el bebé nació en los EU pero que la familia regresó a Azerbaiyán durante 4 meses cuando ella tenía 4 meses. Solo ha recibido sus vacunas de 2 meses. Al observar su tabla de crecimiento después de su regreso a los EU tuvo un aumento de peso muy pobre, pasó del percentil 97 al percentil 3. Ahora mamá dice que es quisquillosa con la comida y que toma prácticamente leche como fuente principal de alimento, lo que no es una nutrición adecuada para un niño pequeño. Un par de días después de estar bajo su cuidado, mientras converso con la familia tratando de descubrir que nos estamos perdiendo, reciben una llamada de la abuela que está en Azerbaiyán. Es una señora mayor y sin educación que vive en una granja con su marido. Está preocupada por el bebé. Ella le dice a la familia, díganle a los médicos que parece que tiene una enfermedad que escuchamos llamada leishmaniasis. Terminado con la familia, llamó al patólogo,
Les pidió que revisaran nuevamente la médula ósea, pero esta vez buscaran una posible infección parasitaria con preocupación de la leishmaniasis. Dicen que está bien, que me devuelvas la llamada y que me pidan que vaya a echar un vistazo. Escaneé la médula ósea y encontré algunos macrófagos, células que devoran gérmenes, y, efectivamente, allí mismo, en el citoplasma de cada macrófago, podrá ver de 10 a 15 de los pequeños demonios. Envié la muestra al CDC para confirmación, pero era la leishmaniasis visceral clásica. Empecé con anfotericina velopesoumel, normalmente un medicamento que utilizamos para tratar hongos pero que también trata este parásito. Con una dosis, ¡bam!, la fiebre desaparece. Ella completó su curso y la vi en seguimiento. Todas las líneas celulares se recuperaron, el hígado y el bazo redujeron a su tamaño normal e incluso comenzó a comer alimentos normales. Resulta que si el bazo llena todo el abdomen, te resulta difícil comer sin que te produzcan náuseas y beber es menos problemático. La abuela viene con el embrague, eso es realmente increíble. Aunque tiene sentido si es más común en esa zona, si es un parásito, seguro. Definitivamente creo que también lo dije mal. Podría ser la leishmaniasis. Mira, no lo sé. Las palabras son difíciles. Las palabras del doctor hacen que mi cerebro se dispare, y debido a que mi cerebro se dispara, tendré que detenerme aquí. Dicho esto, no tengo dudas de que aprendiste algo al ver este vídeo, muy bien por ti. Ahora eres un poco más inteligente y sabio acerca del mundo. También espero que lo hayas disfrutado, y también espero que tengas un día o una noche maravillosos estés donde estés, y nos vemos en el próximo.